Cómo cuidar un cactus injertado. A continuación te indico qué hacer para mantener un cactus injertado. Luego de haber realizado un correcto injerto de cactus, es importante que las primeras 3 semanas esté en una zona sin incidencia directa de la luz del sol y cubierto de temperaturas extremas. Una vez pasado ese tiempo, pueden exponerse a la luz, pero no durante todo el día, ni en las horas de mayor incidencia. ¿Cómo y cuándo regar un cactus injertado? Al injerto de cactus no se le debe regar en exceso. Lo normal es regar tan solo cuando el sustrato esté seco. En invierno no se le debe regar. En verano se debe regar semanalmente y en las demás estaciones cada 2 semanas. Es importante no dejar agua emposada en el injerto. Asimismo, tampoco se debe poner un plato debajo de la maceta, ya que el agua quedaría estancada en él y como consecuencia de ello, las raíces morirían ahogadas. Para abonar al injerto de cactus debemos hacerlo una vez en primavera y en verano, incorporando un abono líquido específico para cactus al sustrato. Debe tener un sustrato rico, turba negra más perlita o algún preparado comercial compuesto estándar, y el sustrato siempre debe tener un buen drenaje. El cactus injertado no soporta bien las heladas. Lo ideal es que la temperatura ambiente permanezca por encima de los 3 grados centígrados. De lo contrario, podría tener problemas para crecer bien e incluso llegar a morir. ¿Hay que ponerlos a pleno sol? Lo cierto es que no, ya que los injertos de cactus, como son diferentes, no son capaces de resistir el impacto directo de la radiación solar. Se le puede poner en una zona de semisombra, ya que la luz directa en épocas u horas intensas puede llegar a provocarle quemaduras. Por ello, se les puede poner en una zona donde haya mucha claridad de luz. En el caso de que se utilicen como plantas de interior, se puede poner junto a la ventana, toda vez que, como cualquier cactus, necesitan luz natural. Sobre los injertos de cactus de colores, se debe tener en cuenta que un exceso de sol sobre estos puede dañar la parte superior de colores. Esto se debe a que carecen de clorofila, el pigmento que les da el color verde y gracias al cual pueden realizar la fotosíntesis. ¿Cuánto dura y vive un cactus injertado? Se suele pensar que los cactus injertados viven poco, pero la realidad es que si reciben los cuidados adecuados, pueden vivir muchos años. Lo que puede surgir es que pierdan color debido a que dejan de recibir el alimento que necesitan o porque el portainjerto enferma. Cuando esto ocurre, hay que cambiarlos a otro portainjerto. ¿Cuánto crece un cactus injertado? El crecimiento es totalmente acelerado, obteniéndose un crecimiento grande. Asimismo, depende del cultivo que se hace al injerto de cactus y que el portainjerto se está utilizando, ya que no todos los portainjertos brindan el mismo desarrollo al injerto de cactus, toda vez que existen portainjertos que duran más de 6 años, mientras que otros no. Si tienes alguna pregunta, ponlo en los comentarios y yo los voy a responder. Hasta la próxima.